grande. Ya. Ya, con respecto, antes de empezar con la pauta, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a lo que vimos de la clase pasada del ETL que quiera resolver? Respondí a Andrés hoy día, que me habló anoche, que tuvo problema con la instalación, no sé si está acá, pero ojalá haya podido arreglar con lo que le dije, que era Andrés, si no me equivoco. Y Estefanía nos vamos a juntar en la semana. Pero fueron los dos únicos. Los demás no sé si lo instalaron o tuvieron algún problema. Chicos, No, profe, por mi parte ningún problema. ya. Ya, cualquier cosa, igual estoy dentro de esta semana y la próxima para que podamos resolver las dudas. El día martes me voy a juntar con Estefanía a las 5. Así que si alguien más quiere juntarse, me habla por correo y coordinamos. Y ya, con respecto a la pauta del trabajo de TL, bueno, lo primero es la introducción, que es lo típico que yo les pido, que ya introducir al tema, explicar su base de datos. Dentro de la segunda, el segundo punto, que es este, que dice mostrar dos ejemplos de limpieza o agrupación de, en realidad, de limpieza. Por cada integrante del trabajo del grupo. O sea, si son dos, necesito que hagan cuatro ETL, cuatro procesos de limpieza. A eso es lo que me refiero, es lo que les explicaba en clase. Con respecto al punto 3, necesito que integren más de una base de datos. ¿A qué me refiero con esto? Pueden tomar una base de datos SQL como lo hicimos en clase, pueden tomar una base Excel, pueden juntar dos bases de datos de Excel o pueden hacer lo que es almacenar una tabla a otra, lo que hicimos la clase anterior con los productos, que creamos una tabla. El punto 4 dice mostrar procesos que permitan generar una clave primaria y agrupación de datos. ¿A qué me refiero con esto? Que a lo mejor en esta tabla que ustedes hicieron, por ejemplo, que hicimos la clase anterior con los productos, me van a generar un ID, que es el ID de la clave primaria, o sea, el ID del producto, perdón, y eso lo van a agrupar en una tabla donde van a aparecer todos los productos, por ejemplo, del supermercado. Esa es la idea con esto, donde hayan fórmulas, donde puedan hacer, no sé, a lo mejor el ID se forma con la concatenación de dos letras del producto, etc. El punto 5 es donde ustedes me tienen que mostrar en realidad la base de datos que están trabajando y me van a mostrar cómo están saliendo las transformaciones con el ETL. Esto recuerden que todo lo deben mostrar en la presentación. Esto no tienen que hacer informes, no tienen que hacer nada. Solamente yo voy a evaluar lo que ustedes me muestran en la presentación. ¿Hay alguna duda con respecto al trabajo 3? ¿Para avanzar al 4? Digo, por favor, pregunten al tiro antes que Por tengan ahora más dudas. no, por ahora no tengo dudas por lo menos. Ya. Acá les puse algunas consideraciones al final. Bueno, en el caso de un trabajo deben presentar el trabajo 3, deben presentar todos. Como le estoy pidiendo dos por persona, cada persona debe presentar lo que son sus transformaciones. Acá dice que el trabajo 4 debe ser subido a la plataforma, que ya se los abrí en el LMS. Las últimas dudas las voy a recibir hasta el lunes 29. Más de eso no recibo dudas, que es hasta acá. Y su trabajo lo tienen que entregar acá. Hasta el lunes 29 son las últimas consultas que voy a responder. Dentro de las presentaciones deben ser como máximo 20 minutos. Si ya sobrepasa el tiempo, van a existir descuentos en la nota. Y además les voy a hacer algunas preguntas. Puede que le haga al grupo completo o a una persona.
ahí lo voy a decidir en el momento, y si ya no responde correctamente, se le va a descontar 0,5, pero al grupo completo. Eso con respecto al trabajo 3. Con respecto al trabajo 4, que es lo que vamos a ver hoy día, es lo mismo, una introducción al tema, a ver su base de datos. ¿A qué me refiero con el punto 2? Dice generar un caso de realidad planteada. Dice ejemplo visto en clase, que lo vamos a ver hoy día. En realidad hace referencia a que ustedes van a encontrar una base de datos, por ejemplo, de un supermercado, en donde me tienen que hacer como una historia de lo que le está pidiendo esa base de datos, porque la base de datos ya lo está. A lo mejor no se entienda tanto ahora, pero con el ejemplo que les voy a mostrar va a quedar un poco más claro. Luego dice generar un modelo estrella con subdimensión y tablas de hecho a partir del caso planteado, que es el caso que aparece en el 2. El paso 4 es identificar los niveles jerárquicos de cada dimensión, y cada dimensión debe tener ejemplos con valores. También les voy a mostrar todos los ejemplos cómo tiene que ser. Y en el 5 es identificar las medidas de análisis, además que contenga 3 ejemplos. Y la conclusión. Esto es un informe. Recuerden que el trabajo 4 es un informe y se sube al LMS. ¿A ustedes cómo se les ve? ¿Se les sube? O sea, ¿se les deja subir algo? Porque a mí me deja hasta aquí nomás. No puedo ver más. Entonces no sé cómo les aparece a ustedes. Ahí no sé si me pueden confirmar cómo les aparece a ustedes para que no tengamos problemas ya el último día. Aparece bien, profe, se puede agregar la entrega. Ah, ya. Ya, eso es lo mejor. Así que acá yo solamente puedo ver los que ustedes suben nomás. Ya. Vamos a partir entonces con los modelos estrella. Profe, Digan. el trabajo 4, ¿cuántos es el máximo de hojas? No hay límite. Ah, ya, No gracias. hay límite con respecto al trabajo 4. Ya, lo que hoy día vamos a ver va a ser lo que ustedes tienen que hacer ya en el trabajo 4, el informe. Lo que hoy día vamos a ver es lo que se le llama el modelo estrella. Esto también se le puede llamar como modelo dimensional, modelo unificado. Existe también lo que son el modelo que contiene 2 tablas de hecho, pero en realidad básense en lo que se le llama principalmente el modelo estrella. El modelo estrella contiene 2 palabras clave, que son la tabla de hecho y las dimensiones. ¿A qué nos referimos con la tabla de hecho? La tabla de hecho son en realidad todas las medidas. ¿Y a qué me refiero con medidas? Son todas las que, por ejemplo, ustedes pueden calcular. Chicos, ¿ustedes pueden aceptar gente o tengo que solamente aceptar yo? No sé si les aparece a ustedes así como admitir. ¿Pueden admitir gente o siempre tengo que hacerlo yo? Sí, podemos, profe. Ah, ya, para no volver acá. Ya, entonces las tablas de hechos, como dije, son medidas que ustedes van a calcular. Esas van en una tabla principalmente. La tabla, ¿a qué me refiero con medida? Por ejemplo, pueden calcular el precio unitario, la cantidad vendida. Todo eso son datos numéricos, datos cuantitativos. En las dimensiones son los valores más cualitativos. ¿Y a qué me refiero con eso? Que son, por ejemplo, las tablas principales que aportan a la tabla de hechos, en donde las dimensiones pueden ser, por ejemplo, las tablas de todos los clientes del supermercado o todos los productos del supermercado. A esas son las 2 principales, las 2 palabras claves que ustedes tienen que entender, tanto tabla de hecho como las dimensiones. Aquí dice, por ejemplo, modelo estrella separa los datos de un proceso de negocio en hecho y dimensiones, que es lo que les dije. La tabla de hecho es los datos medibles, donde van a aportar siempre a las dimensiones. Las dimensiones
Les voy a mostrar aquí. Acá. Este en realidad es un modelo estrella simple, pero que contiene 4 dimensiones y una tabla de hechos. Principalmente cada dimensión debe contener lo que es el ID o la primary key o lo que es el identificador único y todos los campos que van a hacer referencia para describir lo que es el ID. Y la tabla de hecho contiene todo lo que son los ID de cada dimensión y además contiene lo que son las medidas. Las medidas, por ejemplo, que ustedes quieran calcular con respecto a las dimensiones. Por ejemplo, la cantidad de productos vendida, el número de boletas, la cantidad de boletas que se están haciendo. Es todo lo que ustedes pueden calcular con respecto a su base de datos. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Puedes repetir cuáles eran las tablas de hechos? Ya, la tabla de hecho es solamente la que va al medio. Así, piénsalo que es, en realidad es una tabla de hecho. El modelo estrella siempre contiene una tabla de hecho. Si contiene más de una, tiene otro nombre, pero principalmente lo que ustedes vamos a ver acá contiene una sola tabla. Lo que contiene esta tabla de hecho son todos los ID o las primary key o los identificador único de cada dimensión. Dimensión 1, la dimensión 2, la dimensión 3 y la dimensión 4. Y la tabla de hecho además contiene todas las medidas de lo que ustedes pueden calcular. Por ejemplo, habían al grupo en el trabajo que me hicieron del Excel que me calculaban, no sé, el precio unitario, que me calcularon todo el promedio de estudiantes, parece. Todos esos cálculos que ustedes pueden hacer se hacen acá en la tabla de hecho. Y además incluye todos los ID que incluyen las dimensiones. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo claro donde están todos los clientes, están todos los productos y además tiene una tabla de tiempo. Consideren sí o sí, siempre, 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 que siempre debe haber una tabla tiempo o una tabla fecha, o sí, una tabla fecha o una tabla tiempo, que es lo mismo. Pueden haber, claro, tabla hora o tiempo, o puede haber una tabla fecha. En hora me refiero que puede haber una donde va a contener la hora, el minuto, los segundos, y va a haber una tabla fecha de lo que va a contener el año, el mes, el día. Pero es súper importante que tengan estas dimensiones, y se los digo para su trabajo. Base de datos que no tenga una de estas dos dimensiones, la tabla de fecha o la tabla de tiempo, el modelo estrella no va a estar considerado correcto. Por ejemplo, esta es una base de datos en realidad de un supermercado, si no me equivoco, donde va a tener, esta es una dimensión que es la tabla cliente, donde el ID del cliente puede que sea el root o puede que sea un número cualquiera, pero que consideren siempre que el ID es un valor único. Y aquí van a aparecer todos los nombres de los clientes que han hecho compras sin repetición, porque obviamente esta es la única tabla que va a tener todos los clientes del supermercado. Tiene, por ejemplo, lo que es el segmento, si es cliente, si es empresa, etc. Tiene el país, región, estado y la ciudad. A lo mejor esto mismo que tiene el país, región, estado, ciudad, yo lo hubiera separado en otra dimensión, donde a lo mejor sea la tabla geográfica, donde va a tener el país, la región, el estado y la ciudad. Aquí tiene otra dimensión que es el producto, donde tiene un identificador único que es el ID del producto, todos los productos que existen en este supermercado, la categoría y subcategoría. Y la tabla de hecho, ¿qué es lo que tiene? Tiene los ID de todas las tablas, el ID del cliente, y de producto y de tiempo, y además tiene lo que son dos medidas. La cantidad que se vendió por producto a través de cada cliente en tal fecha
y el total completo de todo ya en plata de lo que se gastó. ¿Se entiende la lógica del modelo estrella? De lo que debe contener en realidad las tablas dimensiones y las tablas de hecho. Chicos, pregunten nomás para que vamos resolviendo las dudas. Que su trabajo final, ya final, van a tener que hacer lo que hicieron ahora, lo que van a hacer ahora en el trabajo 3, pero en vez de tener una base de datos que sea solamente una base, una sola tabla, van a tener muchas tablas porque me van a tener que crear a través de TL este modelo estrella. Ahora yo se los pedí como informe para que entendieran la lógica, pero ya el trabajo final me van a tener que crear por medio de TL este modelo estrella. Ya creo que no hay duda. Profe, una consulta, disculpe. Dime. Esas letras que se ven como un poco más grises, ¿es como la clasificación de los datos o el tipo de datos Sí, que el tipo permite la de celda? dato. Sí. Ah, ya. Lo otro es que siempre lo consideren que la idea es que siempre sea numérico. Es como por regla general que la idea es que sea siempre numérico, nunca sea barcha, nunca tenga una letra. Es mucho más fácil poder trabajar con tablas que tengan un identificador numérico, porque puedes contarlas, puedes identificar cuánta cantidad de clientes tienes y todo a través de esos números. Gracias, profe. Ya. Aquí, por ejemplo, aquí ya vamos con el segundo punto, que es un caso de realidad planteada. Este ya es un ejemplo. Por ejemplo, ustedes, no sé, alguien que me dé una base de datos de ejemplo que tenían. Por favor, que no sea de suicidio, eso sí. Que una base de datos distinta. ¿De qué se trataba? Que alguien me lo explique. Y yo les voy a dar un ejemplo con respecto a eso. La migra del COVID-19, profe. Ya. Por ejemplo, lo que tú me tienes que hacer, si vas a ocupar la misma, me vas a tener que crear en realidad una historia con respecto a la del COVID. ¿Y a qué me refiero con eso? Donde me va a tener que decir que a lo mejor la persona que te va a contratar para poder hacer este modelo estrella y todas tus tablas unificadas, porque va a tener eh, una tabla que es de hecho donde vas a tener toda la cantidad de los COVID, la cantidad que puedes calcular el promedio, pero a lo mejor también puedes tener una tabla de COVID donde vas a tener los distintos tipos de COVID que hay, porque salieron varios distintos tipos de COVID. Entonces, por ejemplo, este mismo dice, la empresa distribuidora de productos alimenticios, gran distribuidor, desea instalar un sistema de data warehouse para hacer un seguimiento más eficiente de sus productos. Se trata de una empresa nacional que cuenta con diversos centros de fabricación y elaboración de productos alimenticios y trabaja también en cooperación con productos agrícolas de la región. Aquí ya con esto que vamos leyendo, vamos determinando que sí o sí tiene una tabla productos. La empresa se encarga también de la distribución de los productos en todo el territorio nacional. O sea, también vamos a tener una tabla que es geográfica, porque si se encarga de una empresa de distribuir por todo el territorio nacional, necesita por qué ciudad, por qué región, por qué comuna transita toda esta empresa de distribución de productos. O sea, ya tenemos dos dimensiones, que son producto y zona geográfica. Ustedes, por ejemplo, me van a encontrar una base de datos, por ejemplo, esta misma del COVID, pero ustedes me van a tener que escribir todo esto. Al final es contarme la historia de lo que necesita esta empresa con respecto a sus datos. Se comenzó originalmente con la distribución de productos envasados y bebidas, incorporándose luego lácteos y panificados. Recientemente, gracias a los acuerdos con cooperativas agrarias, se incluyó la distribución de productos agrícolas. Muchos de los productos que se distribuyen son muy perecederos, la mayor parte lácteos, panificados y vegetales, por lo que se debe ajustar muy bien la cantidad de stock de estos productos. O sea,
que ya tenemos una medida donde van a ser la cantidad del stock de los productos. Esa es una medida porque eso tú no lo vas a tener dentro de la tabla producto. Por ejemplo, aquí dice, la empresa trabaja con empresas mayoristas y supermercados. O sea, acá podemos tener otra tabla, pero también con almacén y restaurante. Podemos tener una tabla donde tienen, por ejemplo, empresas. Va a tener un ID que es, por ejemplo, no sé, 1 es mayorista, 2 supermercados, 3 almacenes y 4 restaurantes. Ahí ya tienes otra tabla, que pueden ser los clientes. Algunos de estos clientes tienen casas en varias ciudades del país, por lo que debe resolverse el traslado de mercancía al interior. Actualmente se está apuntando a incrementar las ventas de la ciudad del interior y ganar mercado incorporando comerciales locales. Por ejemplo, acá tenemos una tabla producto. Después, al final, ustedes háganme esta tabla, o ni siquiera la hagan, sino que traten de pensarla con respecto a qué es lo que tienen. Producto, tienen una subclasificación de producto, tienen el tamaño, si es que el tamaño del producto es grande, mediano, tienen familia, si es que eran bebidas lácteas, si no me equivoco. La duración, si los productos si eran muy perecederos, si duraban más, si duraban menos, etc. Y acá tenemos cada uno de sus dimensiones. Por ejemplo, en productos vamos a tener lo que es ID del producto y el nombre del producto. Vamos a tener lo que es familia, la duración de estos productos. Vamos a tener los clientes. Vamos a tener la zona geográfica, la fecha, que como les dije, siempre es súper importante tener lo que es las fechas o el tiempo, dependiendo de lo que se trata su base de datos, pero siempre debe tener una de las dos, para que lo tengan en consideración para su trabajo. Y aquí ya tenemos lo que son las medidas, por ejemplo, la cantidad, las unidades, de lo que es, por ejemplo, el stock, las ventas que ellos tienen, el costo. Después les voy a mostrar un ejemplo también con respecto a cómo debe ser su informe, así que en ese sentido traten de entender la lógica de esto. Se los voy a mostrar al tiro. Por ejemplo, lo que yo necesito que ustedes me hagan, me van a explicar, primero es la realidad, explicarme con respecto a su base de datos. Esto. Primero me van a explicar de qué se trata, qué es lo que requiere esta base de datos, que es como la historia de lo que necesita esta empresa. Eso es lo primero que deben hacer y eso me lo van a tener que escribir. Ese es un punto del trabajo. El segundo punto dice generar un modelo estrella con su dimensión y tabla de hecho a partir del caso planteado. ¿Qué me van a tener que hacer? Puede hacer un bosquejo donde lo pueden hacer en Paint, me lo pueden hacer en Access, me lo pueden hacer donde ustedes deseen. Y me lo van a tener que explicar de forma muy general. Luego me van a tener que explicar, el tercer punto es... Ya, general, tabla de hecho, ya me van a tener que explicar todo lo que son las tablas de hecho. Ya, y aquí, en el tercer punto, me van a tener que explicar todo lo que son la tabla de hecho y sus medidas. Por ejemplo, acá ya tenemos la tabla de hecho, donde tiene el ID del cliente, del tiempo y de dirección y del producto, cantidad y ventas. Me van a tener que explicar estas medidas. Me van a tener que explicar también las dimensiones. Por ejemplo, acá tenemos la dimensión producto, donde tiene categoría, subcategoría, nombre del producto, el precio unitario del producto. Que eso no se calcula porque eso viene por defecto de cada producto. En esta base de datos por lo menos. Y me van a tener que dar ejemplos. Por ejemplo, me van a tener... ¿Dónde está? En este caso de productos, que venía la categoría, subcategoría, nombre del producto y precio unitario, por ejemplo, aquí esta persona me hizo que el AP es la categoría, este es el número, esta es la categoría, y todo esto forma el ID del producto a lo mejor. En este caso, él lo hizo que el ID fuera Barcha.
yo no les voy a bajar nota porque sea bar chart o sea numérico. Solamente que más adelante, cuando ustedes trabajen con esto, siempre las empresas les piden lo que son el ID numérico. La gran mayoría, casi un 90%, porque a ellos les permite trabajar y tomar mejores decisiones con respecto cuando son numéricos en vez de bar chart y trabajar con esos datos que son bar chart. Ya, y esto es lo mismo, por ejemplo, ya el cliente. Entonces aquí me van a tener que explicar, por ejemplo, ¿qué es el ID del cliente? El ID, el código único del cliente, el nombre es el nombre del cliente, qué es lo que va a contener. Aquí me dice el segmento, etc. Y me van a tener que dar ejemplos. Por ejemplo, no sé, el ID 19.389.555-5 es un ID del cliente, se va a llamar Camila Flores, no sé qué más tenía el cliente. Y el segmento del cliente, si es cliente, si es empresa, etc. Y así con el tiempo, por ejemplo, el tiempo tiene mes, nombre del mes, trimestre, semestre y año. Y así me van a tener que explicar cada una de las columnas que tiene esta dimensión y con ejemplos. Por ejemplo, el ID de la dimensión tiempo, que es la concatenación de todo al final del mes, del año, etc. Después el punto 4, que dice identificar los niveles jerárquicos de cada dimensión. ¿A qué me refiero con esto? Se los voy a mostrar al tiro. Por ejemplo, en la dimensión producto teníamos lo que era categoría y subcategoría. Siempre va desde lo que les mostraba acá. Por ejemplo, el nivel jerárquico de fechas es año, mes. De geografía es ciudad, departamento. Siempre consideren el más pequeño de abajo hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo. Y eso es lo que me van a tener que decir. Por ejemplo, aquí me van a tener que explicar cada una de las jerarquías y me lo pueden dibujar así o como yo les mostré aquí en clase, así. Por ejemplo, la dimensión tiempo, acá tiene el nombre del mes, el trimestre, semestre y año. Aquí dimensión dirección, tiene la ciudad, el estado, región, país. Y así sucesivamente me van a ir mostrando cada una de las jerarquías. Ese es otro punto, el punto 4. Después me van a tener que explicar cada una de las medidas que aparecen en la tabla de hechos. Tienen que contener 3 ejemplos como mínimo. No me refiero a 3 ejemplos, al final 3 ejemplos me refiero a que sean valores, o sea, que me digan, no sé, se calculó el producto, o sea, el total de stock y me ponen todos los números que se calcula, me muestran el ejemplo que hicieron, etc. Y por lo menos necesito que venga la base de datos con 3 medidas, por lo bajo. De ahí ya hacia abajo no voy a revisar y van a ver descuento. ¿Existe alguna duda con respecto a lo que es el modelo estrella? Antes de seguir mostrando ejemplos, con respecto a la pauta y con respecto a los ejemplos que les di. Chicos, porque la próxima semana no vamos a ver esto del modelo estrella, solamente vamos a volver a tocar lo que es LTL. Yo tengo una duda con las Dime, primary Andrés. key. ¿Ya? Si, no sé, alguna tabla no tiene primary key, ¿hay que crearla o hay que Sí, buscar otra créala. tabla nomás? Ah, ya. No, créala. Puedes crearla, puede, a lo mejor venga con algún nombre, puede incluso que el ID sea incremental, que vaya solamente del 1 al 10. Recuerden que el ID siempre debe ser único. Nunca debe repetirse un número porque se supone que las dimensiones contienen
las especificaciones claras de lo que son en realidad por ejemplo, el producto, el cliente, etcétera. Chicos, ¿no hay otra duda? Antes de seguir mostrándoles más ejemplos. Igual faltan varios del curso, así que. Ya. Voy a seguir mostrándoles ejemplos, eso sí. Por lo menos esa es lo que necesito que entiendan con respecto al trabajo 3, qué es la tabla de hecho, qué es las dimensiones. Lo otro está libre de exposición a los que me expliquen también lo que es el modelo estrella, que me pongan definiciones. Recuerden que no hay límite de hojas con respecto a este trabajo. Obviamente, si me están sacando cosas de internet, necesito que referencien lo otro. Yo reviso igual los trabajos con respecto porque hay varios modelos estrella y varias cosas que lo pueden sacar de internet, pero espero que no sean las típicas bases de datos de cliente, producto, que son como las de supermercado. Por ejemplo, ya tienen una que fue alguien que me dijo del COVID, las mismas que me hicieron en el trabajo 1, que eran solamente la gran mayoría de suicidios, pero pueden trabajar con esa misma base de datos, cambiarla, lo que sea. Les recomiendo también trabajar con la misma base de datos de aquí al trabajo final, porque si no, aquí ya van teniendo cierta parte y claridad de lo que van a hacer en su trabajo final, porque en el trabajo final también van a tener que hacer el modelo estrella, pero lo van a tener que hacer con el integration, no en un informe, que es lo que, por ejemplo, acá aparece. Les voy a mostrar un ejemplo. A ver si aparece acá. No, no lo tengo. Pero van a tener que crear todo esto. Entonces, yo les recomiendo que hagan o sea, que elijan una base de datos que van a ocupar de aquí al final del semestre y ya su trabajo final. Ya chicos, con respecto a la pauta, ¿hay alguna duda? Porque esto lo voy a cerrar. Creo que no. Ya, los otros que les iba a preguntar antes de seguir haciendo más ejemplos de modelo estrella, es que la próxima semana yo pretendo hacerles lo que es el ETL, pero un ETL completo para el trabajo 3. Pero no sé si prefieren que lo hagamos en 3 horas con las dos secciones juntos acá online o prefieren que sea hora y media y lo hacemos presencial. Y hasta lo que lleguemos a la hora y media y alcancemos, porque quiero hacer uno largo, porque ese día igual hicimos uno corto y alcanzamos muy justo con las dos secciones. Entonces, para tratar de ver un ejemplo que no sea tan largo, si es que lo vamos a hacer presencial o si es online, por lo menos hacer uno más largo. Pero necesito ahí que vean ustedes si prefieren que sea online el ejemplo y resolvamos todas las dudas, las dos secciones juntas, o lo hacemos presencial en las secciones separadas. No sé si todos tienen por lo menos la manito, levanten la manito los que prefieren que sea online. Y ahí vamos viendo, ya por lo menos hay 17, 18.
Creo que los demás, bueno, igual ya es la mayoría con respecto a los que vinieron a clase hoy. Así que la dejamos de 3 horas, sí, son 3 horas, y partimos a las 2:30 hasta ya la final de la clase, hasta terminar todo el ejercicio. Y lo que nos quede, si tienen duda los grupos, por favor llévenla, porque va a ser la última semana que nos vamos a ver, porque ya después del 22 al 26 ustedes descansan y ya aquí es el día de la presentación. Sí, el 1. Entonces necesito que traten de conectarse todos, porque igual aquí no está está el 50, un poquito más del 50%, y así que por lo menos para dejar eso. Ahí yo ocupen el mismo link que les acabo de subir y partimos desde las 2:30 hasta la hora que terminemos. Y ahí vamos a ver lo que es un ejemplo completo también de TL para que les quede un poco más claro para su trabajo final, pero ya hoy día vamos a cerrar lo que es el modelo estrella. Voy a buscarles más ejemplos para que sigamos viendo y quede un poco más claro. Denme un momento y se lo muestro. Ya chicos, por ejemplo acá eh, existen más ejemplos con respecto a lo que son las jerarquías, pues, y también con respecto a lo que son las medidas. Por ejemplo, acá vamos a tener lo que son bueno, van jerarquías desde usuario hasta país, donde país sale de ciudad. Como les dije, ustedes pueden hacerlo así, o como les mostré en el ejemplo del informe que les acabo de mostrar. Van a ver, por ejemplo, lo que es una tabla hora, la tabla fecha. Como les digo, es súper importante que tengan eso, donde las jerarquías siempre parten de la más baja hasta la más alta. Por ejemplo, acá hay otro, acá, por ejemplo, está los empleados, los cursos, los profesores, la fecha, que ya la tomo aquí solamente la fecha, pero yo necesito que me tengan una fecha, o sea, una tabla fecha. Están las medidas, que son, por ejemplo, la nota, los montos, etc. Acá tenemos en el ejemplo 3, tenemos una tabla fecha, tenemos lo que son los docentes, los programas, que va desde programa hasta el tema, la escuela. Este es otro. Déjenme buscar más ejemplos. Mm. Chicos, igual pregúntenme, por ejemplo, si ya tienen definida la base de datos, pregúntenme cómo los puedo ayudar y podemos hacer ese mismo ejemplo acá en clase. Aprovechen eso. No sé si alguien ya tiene en consideración una base de datos, podemos trabajarla también. Aprovechen ese beneficio, igual no sé si alguien quiere hacer eso. Yo mientras busco la otra clase.
Por ejemplo, aquí mismo estamos viendo totalmente lo que es la arquitectura como tal de lo que es ya un modelo estrella. En este caso estamos haciendo referencia a lo que es la tabla de hecho. La tabla de hecho, como les dije, siempre tiene que tener lo que es los ID de cada tabla y además medidas. Acá al lado derecho tenemos todo lo que son las jerarquías. Esto necesito que tengan súper claro cómo diferenciar la jerarquía. Recuerden que no es al revés del más grande al más pequeño, sino que siempre se considera del más pequeño al más grande, de abajo hacia arriba. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la dimensión. Esto se le llama la dimensión. Y esto de cada uno de lo que va hacia abajo se le llaman las jerarquías. Lo mismo que la dimensión lugar y tiene jerarquías por supermercado, ciudad y país. En este caso es la dimensión producto y tiene el artículo, lo que viene proveniente de la gama, bueno, esto no sé lo que es, y además termina con lo que es la categoría. Ya, aquí están cada uno de los pasos en realidad para poder desarrollar de lo que es un almacén de datos o lo que es el modelo estrella como tal. Almacén de datos es ya lo que hace referencia al data warehouse. ¿Y a qué me refiero con el data warehouse? Donde este va a contener cada uno de las tablas y la tabla de hecho principal de todos los datos que ustedes tienen. ¿Y a dónde lo va a almacenar? Lo puede almacenar en una base de datos SQL, en una base de datos Oracle, donde cualquier persona o empresa guarde todos sus datos. Por ejemplo, acá dice elegir un proceso de la organización para modelar. ¿Y a qué se refiere con esto? De lo que, por ejemplo, pueden modelar finanzas, pueden modelar lo mismo que es la universidad, por ejemplo, todo el tema académico, alumnos, profesores, modelar todo eso. Por ejemplo, acá, elegir un proceso de organización, el paso 1. El proceso, la actividad de organización portada es una LTP, de la cual se puede extraer información. En realidad, el OLTP, ¿se acuerdan que iba desde el OLTP hasta el OLAP? En este caso, el OLTP es donde ustedes consideran la base de datos, que fue lo primero que hicimos con la parte del Excel y con la parte de Power BI. Por ejemplo, acá tienen los pedidos que van a traer los clientes, las compras, facturación, envío, venta, inventario. Entonces van tomando cada una de las tablas, o sea, de las columnas que ustedes tienen y van transformando estas tablas. Porque casi ustedes, por ejemplo, tenían bases de datos que eran de puras columnas y algunos tenían, por ejemplo, y algunos no tenían los ID, que fue que alguien me preguntó qué pasa si no tenían ID. Pueden ustedes crearlos y, y lo otro es que también contenían solamente los ID y ustedes al estudiar su base de datos sabían que el ID 1, por ejemplo, era lo que es el producto bicicleta, el ID 2 indicaba que era el producto de, no sé, de otro producto que hay en esa empresa, etcétera. Eso es lo principalmente que tienen que considerar. El paso 2 es ya definir bien el detalle de todo esto. ¿Y a qué se refiere? Es ver de lo que ustedes van a almacenar dentro de este modelo estrella. Y me refiero a esto, a que ustedes van a ir definiendo todo su tabla, o sea, todo su dato a cada una de las tablas y cómo la van a ir separando. Y este ir separando me refiero a, por ejemplo, si va desde una tabla producto, si va a una tabla cliente, si va a una tabla de facturación, si va, etcétera. ¿Y qué es lo que va todo a esta tabla de hecho? Esta tabla de hecho, recuerden que siempre van a almacenar todo lo que son los ID y todo lo que son las medidas de lo que ustedes quieren calcular. Recuerden que siempre deben ir medidas de lo que ustedes pueden calcular. Y no solamente medidas que puede ser el promedio, puede ser el valor máximo, el valor mínimo, etc.
Esto ya es lo que yo les mostraba, que al final contiene dimensiones y contiene principalmente una tabla de hecho. Por ejemplo, este al final es un modelo estrella donde tiene un producto, tiene un almacén y tiene la tabla tiempo, donde aquí va a almacenar el ID del producto, el ID de la tabla tiempo y el ID de la tabla almacén. Y además va a estar formada por lo que es medidas que ustedes quieren calcular con respecto a esto. Por ejemplo, acá tenemos las dimensiones, tiempo, producto, almacén, cliente. Y esto es lo que ustedes se tienen que ir preguntando. ¿Cuándo se produce esta actividad? Por ejemplo, en el tiempo. Sí, por eso les digo que siempre deben tener una tabla lo que es fecha. En producto, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que ustedes van a guardar? ¿De qué se trata? Por ejemplo, los distintos tipos de COVID, etc. El almacén, por ejemplo, si es ya un supermercado, me imagino que debe tener distintas tiendas. En este caso, ¿qué es la pregunta de lo que se hace? Y el cliente, que es súper importante guardar la información del cliente, donde también van a tener una tabla que contiene solamente todos los clientes. Recuerden que estas dimensiones no deben haber valores repetidos. Siempre debe haber un valor único, por algo son dimensiones. Y aquí, por ejemplo, aquí tiene lo que son el producto, tiempo, el establecimiento y una tabla principal que es la tabla de hecho, que es la tabla ventas, donde contiene los ID de cada una de estas tablas y además va a contener todas las medidas que se puedan calcular con respecto a estas tablas. Por ejemplo, la cantidad de ventas que hay por producto, la cantidad de ventas que hay por producto y establecimiento, la cantidad de ventas que hay por tiempo. Y si se dan cuenta, todas estas preguntas que yo le hago son solamente indicadores, que fue lo que vimos en el primer trabajo. Traten de siempre preguntarse eso. Habían grupos que me hicieron algunas medidas en Power BI. Esas mismas medidas las pueden ocupar acá. Pero eso es lo que ya se almacena en una tabla principal, que es la tabla de hecho. Por ejemplo, precio, las unidades, el importe vendido, etc. Aquí ya tenemos número de clientes. Bueno, aquí falta una tabla de clientes también, las unidades vendidas, etc. A ver si hay más ejemplos. Ya, y esto es lo que ustedes me pueden hacer. Así que estas son las jerarquías, explicarme cada jerarquía, qué es lo que almacena. Además, recuerden que deben haber ejemplos y son ejemplos numéricos. Pueden ocupar el Access también. El Access funciona súper bien para crear modelos. Por ejemplo, acá van creando las tablas donde el ID, por ejemplo, si es ID producto, no sé por qué no me funciona el Access, pero aquí ustedes pueden crear cada una de las tablas donde contiene el ID y contiene además, aquí pueden agregar el tipo de dato y aquí en relaciones, ustedes relacionan cada una de las tablas y les crea automáticamente lo que es el modelo estrella. Entonces ese es un bosquejo que pueden crear también con el Access. Funciona súper bien. En caso de que tengan dudas, también lo podemos ver más, me escriben y lo vamos viendo. Pero si no, hacen el bosquejo en cualquier parte.
Ya chicos, necesito que veamos, que alguien me pregunte, que veamos ejemplos. Ay, Ay, qué bonito. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al modelo estrella? ¿Alguien me quiere presentar una base de datos y que podamos verla? A lo mejor ahí también los puedo ayudar. Si tengan dudas con la pauta, porque ya modelo estrella no vamos a tocar más, entonces por eso necesito que resuelvan las dudas. Noelia, no sé si tiene la mano, no sé si tiene la mano levantada por delante o... Ya voy a ir preguntando uno por uno mejor para que responda. Sebastián, no sé si tienes alguna duda. Krishna, chicos, ustedes dos. Sebastián, Azúcar. No, profesora, por ahora no. Ya. En caso de cualquier cosa le podemos hablar por correo. Sí, voy a aceptar dudas hasta el 29. Ya de Ok. ahí en adelante ya no acepto más dudas. Pero quedó claro el concepto, Sebastián, o sea, qué es lo que es una tabla de hecho y qué es la tabla, cuáles son las dimensiones. Sí, lo que teníamos, o sea, lo que estábamos hablando con mi grupo era Ya, que íbamos a ver si buscábamos otra base de datos porque la de nosotros era como muy escasa para hacer distintas tablas. pero por ejemplo, ¿de qué se trata, de qué era tu base de datos? Era de videojuegos. Ah, ya sí me acuerdo que ustedes me comentaron. Pero por Sí. ejemplo, claro, ustedes no tenían como, no era de ventas de videojuegos tampoco. Era de venta de videojuegos. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos haber trabajado con los años, Sí, pero yo creo que en la práctica, cuando ya vamos más avanzados en el trabajo, podemos ir viendo si va bien encaminado o no. Pero por ahora no sí, podría decirle si pero es que está bien. igual, por ejemplo, ahora, como no es necesario que me muestren los datos como tal, porque solamente les estoy pidiendo un informe y les estoy pidiendo que me hagan algunos ejemplos, toma en consideración esa misma de videojuegos, donde puedes tener una tabla de los tipos de videojuegos, una tabla fecha, donde a lo mejor va desde la empresa partió en el 2020 hasta 2020, hasta el 2050. Y recuerda que la tabla fecha es genérica. ¿Ya? Puedes tener una tabla venta donde ven la tabla de hecho es la venta, donde van a tener, por ejemplo, todas las ventas que ocurrieron con respecto a ese videojuego. Recuerda que solamente en este trabajo necesito que me hagan un bosquejo del modelo estrella y me hagan obviamente lo que es la realidad planteada, que es ya el ejemplo que les di, por ejemplo, de explicarme todo el proceso de lo que en realidad piensen que la empresa se los quiere pedir. Por Ya. ejemplo, no sé, me cuenten como la historia. Eso en realidad es la realidad planteada. Entonces, en este caso igual te sirve tu base de datos, Ya. porque no Entonces, sé de igual qué cualquier más cosa le iremos tiene. preguntando porque ¿Sí? si es que nos vemos como limitados con algo, ahí le digo y le explico el problema. Ya. Sí, pero es eso. Krishna, no Ya. sé si tiene alguna Gracias. duda. Ya, Sebastián. No, profe, por el momento no todavía, pero igual quería preguntarle la próxima semana en qué horario la puedo ubicar. Es que como estoy trabajando, entonces me está costando un poco compatibilizar la U con Las el clases. trabajo. Sí, Ya. entonces, ¿en qué horario la puedo Em, encontrar? Mira, el día martes me junto con Estefanía a las 5. O sea, ¿necesitas hablar solamente o Es que, bueno, igual tengo que estudiar esto porque ando un poco perdida donde ya? estaba trabajando. Entonces, para estudiar este fin de semana y preguntarle lo que me cueste. Ya, mira, si no, juntémonos el miércoles. Juntémonos el Ya, miércoles. Yo llego juntémonos de 5:30 a 6:30 ya. o de 5:40, porque yo entro a clase a las 6:30. Ya. Entonces, en ese horario la ubico. Y Sí. lo otro es que
La base de datos, no sé si se acuerda que nosotros el primer trabajo ocupamos la de las víctimas de violencia de género. ¿Ya? ¿Nos sirve para este trabajo? ¿Y qué columnas tenía en o sea, me acuerdo de la base de datos, pero no me acuerdo qué columna? ¿Qué es lo que contenía? Creo, no sé, espérate, si me pueden ayudar, es que no recuerdo muy bien, pero era Por de ejemplo, puedes tener una cantidad tabla de... género, que me imagino Sí, eso. que tenía hombre y mujer, una tabla género. No sé qué más columnas contiene Creo que era el tu... tipo de armas. Era el tipo de armas, Ya, los puedes lugares tener donde otra eran. tabla que es tipo de armas. Me imagino que cada violencia que había se realizaron en ciertas fechas, o sea que va a tener que tener una tabla de fecha. Tenía el año y tenía la región también, que en este Claro, caso era eso Colombia, como- entonces tenía el departamento de Colombia. Ya, entonces puedes hacer una tabla que es el departamento, donde, no sé, el departamento 1 indica el departamento de Francisca, el departamento 2, el departamento de Krishna, etc. Recuerda que, o sea, si quieren trabajar con esa base de datos y ya considerarle se les va a hacer más fácil, recuerda que este igual es un bosquejo, entonces necesito que a lo mejor las columnas que no están en su base de datos, piénsenla, o sea, ya si no está en base de datos reales, por lo menos para este trabajo me sirve que crearla nomás y decir ya, si no tiene la fecha, chuta, digamos que tiene una tabla fecha donde va a tener el año, el día, el mes, etcétera. Sí. No, es que trae la fecha, el tema está que en casi todos los ejemplos que vimos aparece como producto cliente, y en nuestro caso no tenemos un producto o un cliente. Ya, pero ¿Cómo? tienes tipos de armas, Sí, tienes tipos de el género. ¿Qué columna más tiene? Ahí ya tienes 2 dimensiones. sí, la región La o fecha, departamento. 3 dimensiones. Sí, la fecha. El Y, departamento, o sea, no sé si lo dije. sí, el departamento. O sea que allá se llama departamento, acá se llama como región. Ya, Claro, tiene como la región, no sé, las capitales, por así decirlo, como vendrían siendo en Chile. ya. ¿Qué ¿Y más qué es lo tenemos? que puedes calcular ahí? A lo mejor calcular la cantidad de armas que hay, o sea, que hubieron, la cantidad de departamentos, el promedio de tal cosa de tu base de datos. Entonces, consideren que no solamente tienen que ser productos, sino que consideren, por ejemplo, casi todos tenían el género, esa es una dimensión, donde puede que el 1 indique el femenino y el 2 indique masculino, donde va a tener columnas que va a ser el ID y además va a tener otra columna que va a ser el nombre del género. Esa ya es una dimensión. Ah, ya, perfecto. Entonces trabajamos con lo que tenemos. O sea, si quieren trabajar, claro, con esa, si al final puede. se puede. O sea, si quieren cambiarla, están en todo su derecho. Ya, perfecto. Gracias. Gracias, profe. Andrés y Felipe, Andrés González y Felipe Brito. Profe, por mi parte, mire, yo tengo el mismo problema que, o sea, comentaba anteriormente la compañera. Lo que pasa es que ¿Ya? mi base de datos, bueno, la del COVID-19, lo que le decían antes, Ah, ya. no tiene fecha. O sea, de hecho, nosotros, como bien dijo usted, hicimos en el fondo una columna y le agregamos fecha, como con la cantidad de filas que teníamos en este caso. Y así lo fuimos ordenando. Pero, o sea, en este caso igual encuentro que es como principal que tenga fecha, porque todo el análisis que se podía hacer como de COVID mayoritariamente era relevante la fecha. Entonces, podríamos seguir trabajando con la misma, o la fecha igual se puede pasar por un lado. No, necesito que tenga fecha. Para este trabajo, que es el cuarto, puedes trabajar con la del COVID, porque piensa que no necesito los datos como tal, no van a trabajar con los datos ni calcular. Al final, lo que ustedes me van a hacer es escritura. Por ejemplo, me pueden decir que va a haber una tabla fecha, pero no me van a mostrar en realidad los datos como tal. Para este trabajo te sirve, pero para el final no te va a servir mucho si es que no tiene una tabla fecha, porque no va a sacar mucho análisis. Claro, eso nos pasaba y no podíamos ahondar más en la información que teníamos. A lo mejor
lo que podría hacer es leer, porque la sacaste de cable. Sí, sí lo sacamos Ya, de... en Kyle de repente siempre te ponen así como fue en el año 2020 o en febrero. A lo Ya, mejor podrías crear lo que solamente tenga el año y que tenga el mes. ya. Trata de jugar ahí con respecto a tú tomar las decisiones. Piensen que al final esta base de datos es suya. Ustedes pueden manejarla como ustedes quieran. No hay una limitancia. Obviamente, cuando ya trabajen con bases de datos reales, ustedes no pueden manejarla y cambiar los datos a la pinta de ustedes. Pero cuando, en este caso, para los trabajos, manéjenla como ustedes quieran. Dime que la fecha a lo mejor, la mitad de los datos es de enero y la otra mitad es de febrero. Ah, ya, profe. Vale. Crea columnas antes de hacer los ETL, eso sí, antes de hacer todo el análisis, antes de pasar ya después para los trabajos de después. Pero antes puedes modificar tu base de datos porque la base de datos es tuya. Ustedes están sacando bases de datos que son bases de datos que las pillan en internet. Entonces no es tan importante que cuando ustedes las modifican. En el caso, obviamente, cuando ya trabajen, no pueden hacer nada de esto porque las bases de datos ya están listas y modificar un dato es sumamente peligroso. Andrés, ¿tú fuiste el que me preguntaste por la instalación? Sí, pero ya ¿Pudiste? me sirvió el consejo, sí. Ah, ya. Sí, tienes que cerrar todo para poder instalar las demás cosas. ¿No tienes dudas con respecto? Eh, no, porque donde no hay que aplicarlo, yo creo que nos serviría nuestra base de datos que ocupamos porque tiene ID de venta, ID de producto, descripción, cantidad, fecha, hora, precio unitario de Magnífico. cliente. Es una base de datos de retail, entonces si no hay que Ah, aplicar ya. nada, no tendría mayores dudas. Chico, lo otro es que necesito que hagan muy buena explicación con respecto a las tablas, las dimensiones, a las tablas de hecho, a las medidas. No, como es un informe y no es tan complicado, no voy a aceptar trabajos que, por ejemplo, sean de 2 hojas o 3 hojas, para que tengan eso en consideración también. Lo que sí tengo una duda porque Dime, en la base de datos solamente tengo el ID cliente del cliente. No tiene así como un nombre o algo un así. nombre. Entonces, esa dimensión de cliente quedaría solamente con ID cliente. No, mira, para este trabajo te recomiendo colocarle un nombre, que la dimensión tenga el ID y tenga un nombre. Como te dije en esta parte, es solamente decir, crearme la tabla como tal, no colocar los datos, ni trabajar con los datos, ni nada. Entonces te recomiendo que tenga igual el nombre porque que tenga solamente el ID no es muy bueno tampoco para la base de datos. Ajá. Y otra duda, para las ventas, yo estaba ¿Ya? pensando en poner el ID de la venta, ¿Ya sí? la Ujú. cantidad de productos comprados y, y el total de venta. ¿Estaría bien con esos tres datos o necesitaría como agregar más? Puedes calcular el stock de los productos que tienes. Eso también es un dato importante. Pero el ID no se cuenta como, el ID de la venta no se cuenta como medida. Así que eso ten claro. El ID al Mm. final está tomando un ID a la tabla nomás para que es como el número de boleta en realidad de lo que está haciendo ahí como transformando el ID de cada una de las ventas que tenía. Ah, ya. Y eso más que nada, cualquier cosa Mm. le preguntamos más adelante por correo, yo creo. Ujú. Profe, Gracias. una consulta Dime, extra. Marcela. Y es que nosotros en nuestra tabla no tenemos, soy con Andrés por si acaso, no tenemos el stock. Entonces, en ese caso también tendríamos que crearlo. No, o sea, si van a seguir con esa base de datos de aquí al final y ya tienen decidido que van a trabajar con esa, claro.
Si la van a cambiar más adelante para el trabajo final, ahora no es necesario agregarla, o sea, agréguenmela en el informe nomás, o sea, como el stock, Ah, el stock por cada producto. claro, O sea, de todas maneras tengo que crear la columna. sí. Ya. O Eso sea, no, ese es un profe. ejemplo que también se los estoy dando, pues así ya no quieren colocar el stock y crear otra medida que a lo mejor tengan, háganlo, pero yo les di ese ejemplo del stock. Ya, profe. Muchas gracias. Era eso nomás. Ya. No sé qué, a dónde quedé. Scarlett, Gregory, Isidora, chicos, ustedes tres. Yo no, profesora. Ya se entendió todo lo que es una tabla de dimensión y una tabla de hecho. Gregory. Sí, profesora. Ya. Chicos, me están entendiendo todo. No quiero después ver los informes y que no se esté entendiendo la explicación de lo que es una tabla de hecho, una tabla, las dimensiones. Patricio, Matías, Martín, chicos, ustedes tres. No, profe, yo por mi parte no. Yo soy con el Seba Azócar. Ah, ya. No, profe, yo tampoco. André y el Marcelo, así que cualquier duda yo creo que igual le vamos a mandar un correo. Ya. Chicos, traten de ver su base de datos. Traten de llegar la próxima semana con las dudas. Hoy día igual es corta la clase porque el modelo estrella y parece que todos entendieron. Pero necesito que lleguen con dudas, chicos, no que estén al último día preguntándome y empiecen con sus trabajos. Les queda generalmente 3 semanas y la idea es que esta semana ojalá la ocupen para descansar y si así les quedarían 2 semanas solamente para trabajar y los de TL puede que ahí les complique un poco. El informe del modelo estrella no les va a complicar tanto, pero igual es largo, entonces traten de avanzar, mostrármelo, recuerden tienen hasta el 29. Obviamente les voy a dar algunos tips, pero más allá así decirles si está bueno o está malo, cómo llevan avanzado, no les voy a decir. Lo otro, aprovechando que igual hay harto hoy día, tengo algunas personas que no me entregaron los trabajos anteriores y necesito ver si no me los entregaron o fue porque yo no los tengo. Isabel Enríquez, Pablo Herrera y Natalia Órdenes. No sé si hay alguno acá. Ah, profe, la ISA se cambió de sección a principios de semestre. A la sección de los viernes. Sí, de hecho creo que se lo había comentado. La Isabel. Sí, sí. Ya. Y Pablo Herrera, no sé si lo conocen, o Natalia Órdenes. Ellos me entregaron el trabajo 1. El trabajo 2 no me lo entregaron. Así que si alguien lo conoce o algo, que me mande algún correo y que para ver si me lo entregaron, pero ya si no me lo entregaron ya no hay nada que hacer, pero si o tenían algún justificado, no sé. Ya, chiqui, con respecto al ETL, ¿hay alguna duda con respecto al ETL, lo que hicimos en la clase pasada? Yo tengo una duda, pero no es Dime, que sobre lo que hicimos, sino es más bien dónde estaba el documento PDF para volver a hacerlo acá en mi computador. se lo subí, está en el LMS. Le muestro el tiro cómo se llama.
Creo que lo subí. Si no se me fue y subí todo lo demás menos eso. A ver, le subí todo ejemplo. No, no se lo subí. Ya se lo voy a subir al tiro. Antes que se me olvide. Porque ahí me quedó más o menos claro cómo trabajar, pero quería hacerlo de nuevo por Sí, si para acaso. hacerlo, sí, no hay problema. Traten de probarlo. Es bueno eso que hagan para que lo prueben y vean que está funcionando. Eh, ¿Qué clase fue eso? El 4. Ya chicos, si me pueden confirmar si lo ven, dice tutorial. Está abajo de los dos links que les subí de los videos. Y esos videos también traten de verlo. Voy a ver cómo va a ser la clase un poco más larga. Voy a ver si hago alguno de eso con todos los procesos que están ahí. O hacer uno nuevo ya un poco más largo. Pero ese día voy a trabajar yo y mientras van resolviendo dudas, vamos a ir parando. Sí, profe, sí está el documento. ¿Sí? Ya. Sí, pensé que lo había subido, disculpa. Ya chicos, entonces quedamos en que la clase próxima, la del 18, va a ser online y vamos a estar las dos secciones juntas. Así que parte desde las 2:30. Y no sé si tienen otra duda, sino que han liberado por lo menos con que hoy día íbamos a ver solamente el modelo estrella. Creo que no. Profe, tengo una duda. Dime. Que estoy generando o arreglando para mi base de datos. Cuando la tengo ¿Ya? lista, se la puedo mandar para ver si usted me sirve o no para ocuparla, porque igual está media extraña. Pero explícamela, o sea, Pero aprovechemos es que ahora. todavía no la Ah, la estoy, estaba arreglando recién. claro. Ya, sí, sí, no hay problema. ¿Se la tengo que Mándamela y yo te mandar doy al algunos correo? tips. Si no te respondo, puede que te responda un poco más tarde, Ya, pero hoy día te respondo. bueno, ya, profesora. Ahí Trata de le... arreglarla y me la manda y te doy algunos tips. Ya, muchas gracias. Sí, no hay problema. Y con los que van quedando, ninguna más duda, los demás se pueden ir saliendo. Si alguien quiere realizar alguna consulta, igual me puedo quedar. Y nos vemos, nos conectamos al mismo link. Voy a parar la grabación. Al mismo link de la clase anterior, o sea, de esta clase, nos vamos a conectar la próxima.